Aprendí muy pronto que ciertas órdenes no deben rechazarse, no porque estés de acuerdo con ellas, no porque creas que son justas, sino porque quien las da ya ha calculado, antes incluso de abrir la boca, exactamente lo que perderías si te negaras. El clan me convocó de madrugada. Siempre es de madrugada, como si la oscuridad fuera una cómplice necesaria para asuntos que la luz del día avergonzaría. Entré en la sala del consejo con los guantes puestos, la postura erguida y el rostro impasible. Aprendí a usarlos como armadura antes de que se convirtieran en un hábito. Un omega en medio de un consejo de alfas no puede permitirse el lujo de parecer frágil, ni por un segundo. El anciano principal habló sin preámbulos. Así eran las órdenes que no admitían negociación, ni adornos, ni contexto amplio, ni la ilusión de que te consultaban en lugar de darte instrucciones. Las palabras cayeron en el silencio de la cámara como piedras en aguas profundas. Me enviarían al castillo del Rey de Hierro como sirviente, un infiltrado, un espía disfrazado en la guarida del hombre más peligroso de las tierras del norte. Mi primera reacción no fue de miedo, fue esa frialdad específica que produce el cuerpo cuando recibe demasiada información para procesarla a la vez. Un entumecimiento temporal que da sensación de calma, pero que no lo es. ¿Y si me niego? Pregunté. Mi voz sonó firme. Me habían entrenado para esto. El anciano no respondió de inmediato. Simplemente desvió la mirada hacia un lado, con un gesto pequeño y deliberado, y yo seguí la dirección de sus ojos hacia la figura que se apoyaba contra la pared del fondo de la habitación. Un hombre que no había notado al entrar, lo cual bastó para darme cuenta de que había sido colocado estratégicamente allí para ese preciso momento. Tenía en la mano una foto de Sione. El entumecimiento desapareció. En su lugar, surgió algo mucho más antiguo y mucho más honesto. El terror puro de alguien que comprende, en un solo segundo, que ya ha perdido incluso antes de empezar a luchar. Sione. 4 años menor que yo. La sonrisa más sincera que jamás haya visto en un rostro humano. La única persona en el mundo que pondría sus manos sobre mis guantes sin dudarlo, sin temor a lo que llevaba debajo, y diría, sé que estás aquí, como si eso bastara para solucionar algo. No tenía ningún talento, no era de ninguna utilidad práctica para el clan. Les servía para controlarme, y lo saben desde hace años. ¿Cuándo me voy?, pregunté. 3 días después, me encontraba ante las puertas del castillo de Estefo con una identidad falsa, una misión que no había elegido, y el peso de una amenaza que no necesitaba repetirse para estar presente en cada respiración. El romance sobrenatural que había imaginado para mi vida jamás incluyó esto. Jamás incluyó estar completamente sola en el lugar más peligroso que existía, sin un solo aliado, sin una sola salida clara, rodeada de guerreros hombres lobo cuyo agudo sentido del olfato podía, en cualquier momento, percibir lo que ocultaba. El Rey de Hierro. Así lo llamaban los cuentos de lobos, y a diferencia de la mayoría de los títulos inventados por el miedo, este parecía genuinamente merecido. Estefan gobernaba los territorios del norte con una autoridad que no necesitaba crueldad visible para ser absoluta. Era un poder que no grita, que no necesita demostrarse, que simplemente existe, denso y constante, como la gravedad. Yo era una omega con un don excepcional y una hermana en manos de mi propio clan. Era un rey al que nadie había podido destruir, y me habían enviado para ser el primero. Al cruzar la puerta de piedra y sentir cómo la atmósfera sobrenatural de aquel lugar se posaba sobre mí como la presión atmosférica, hice lo único que me quedaba por hacer. Me ajusté los guantes, enderecé la postura y enterré el miedo tan profundamente que ni siquiera yo pude encontrarlo fácilmente, porque si había algo que el clan me había enseñado bien, lo único por lo que estaba agradecido de que me lo hubieran enseñado, era que ciertas batallas no se ganan con fuerza, sino con la capacidad de mantenerse en pie cuando todo dentro de ti quiere quebrarse. Y yo seguía de pie, por ahora. Comenta, levántate, si estás disfrutando de esta historia. Nunca creí en presagios.
Crecí en un clan que convertía lo sobrenatural en una herramienta, que usaba lo inexplicable como moneda de cambio. Y aprendí desde muy joven que el misterio rara vez trae belleza, casi siempre trae peligro. Por eso, cuando crucé por primera vez la puerta de piedra del castillo de Stefan, no buscaba nada más que una salida. No buscaba él. El patio era inmenso, envuelto en una fina niebla que el amanecer aún no había logrado disipar. El olor a tierra húmeda y hierro flotaba en el aire, y de fondo, el rítmico choque de espadas. Ese sonido que se siente en el pecho antes de oírlo. Me acerqué al muro de piedra y bajé la mirada, esperando ver soldados en entrenamiento rutinario. Lo que vi fue algo completamente distinto. Se erguía en el centro del patio como si hubiera nacido allí. Alto, de hombros anchos, sus movimientos pausados, sin perder un solo segundo. Stefan, el rey del norte, el alfa que las historias de lobos describían como despiadado, una fuerza de la naturaleza encarnada. En las novelas románticas paranormales que mi abuela me contaba antes de dormir, los grandes alfas siempre eran figuras distantes, casi divinas, y él parecía confirmar cada palabra de aquellas historias. Frío, calculador, absolutamente intocable. Crucé los brazos sobre el pecho y me ajusté los guantes de cuero oscuro, un gesto automático que había aprendido de niño. El elemento sobrenatural que portaba en mis manos exigía este cuidado constante. Observaba desde la distancia, diciéndome a mí mismo que simplemente estaba evaluando el terreno, estudiando al enemigo. Que era estrategia, no curiosidad. Fue entonces cuando sucedió. Uno de los jóvenes soldados, tendría unos 16 años, demasiado delgado para el peso de la armadura que llevaba, tropezó durante un ejercicio y cayó de rodillas en el barro. Los demás siguieron avanzando como si nada hubiera pasado, y Stefan, que estaba de espaldas al muchacho, se detuvo. Se giró. Dio 2 pasos hacia él, le tendió la mano y lo ayudó a levantarse con una firmeza que carecía de brutalidad. Tenía algo parecido al respeto. Nadie lo vio. Ninguno de los otros guerreros estaba mirando. Ni testigos, ni público. Solo ese gesto pequeño, rápido, casi imperceptible. Debí haber apartado la mirada, debí haber vuelto a mi misión, a la pesada amenaza que llevaba en el estómago desde que el clan me envió allí. Pero ese detalle, ese instante en que la máscara del rey se deslizó 1 milímetro, quedó grabado en mi memoria de una forma que no pude explicar en aquel momento. Y eso es precisamente lo que me asustaba. Porque en el romance sobrenatural que es la vida de cualquiera que nace con un don como el mío, los detalles que se te quedan grabados en la cabeza rara vez son inocentes. Tenía 6 años cuando descubrí que mis manos eran peligrosas. No fue un descubrimiento gradual. No fue algo que surgiera poco a poco como en los cuentos de lobos que los niños oyen junto al fuego. Esas narraciones donde el don llega con pompa, con visiones dramáticas, con un anciano sabio que lo explica todo con calma y paciencia. Conmigo fue diferente. Fue brutal y repentino, como suelen ser las cosas verdaderas. Durante la cena, toqué la mano de mi madre sin guantes, sin querer, simplemente el gesto automático de una hija que busca calor. Y en una fracción de segundo, antes de que pudiera siquiera pestañear, estaba dentro ella. No la observaba desde fuera, sino desde dentro, sumergida en las profundidades de su ser. Vi recuerdos que no eran míos con dolorosa claridad. El día en que consideró abandonarme en un pueblo lejano porque tenía miedo de lo que yo era. El rostro de un hombre que no era mi padre al que aún amaba en silencio. La vergüenza que llevaba como una piedra en el pecho cada vez que me miraba a los ojos. Solté su mano y vomité en el suelo. Este es mi don. Al tocar a alguien con la piel al descubierto, veo fragmentos de sus recuerdos. No los recuerdos que elegirían mostrarme, ni las bonitas historias que la gente cuenta sobre sí misma. Veo lo oculto, lo que duele, lo que llevan a cuestas en la oscuridad. Es el tipo de poder que en la ficción paranormal se describiría como un don de los ancestros, una gracia sobrenatural concedida a los elegidos.
pero yo nunca lo sentí como un don. Siempre lo sentí como una invasión, como llevar dentro de uno mismo el dolor del mundo entero sin haberlo pedido. El clan se enteró cuando yo tenía 8 años. Y desde entonces, la palabra elección desapareció de mi vocabulario. Me llamaban la lectora. Me asignaban misiones donde necesitaban información que nadie revelaría voluntariamente. Un comerciante sospechoso, un emisario rival, un anciano que custodiaba secretos de guerra. Entraba, tocaba y regresaba con todo lo que había en el interior de esas personas. Aprendí a reprimir mis expresiones faciales al ver cosas que harían gritar a cualquiera. Aprendí a archivar lo que veía en compartimentos herméticamente cerrados de mi mente, porque si lo dejaba salir, el dolor ajeno me consumiría en cuestión de días. Los guantes fueron idea mía, de cuero grueso y oscuro, siempre ajustados hasta la muñeca. Nunca salgo sin ellos. Son la única barrera entre el mundo y yo. Y sigo esta costumbre con tal rigor que me he hecho famosa por ello. La mujer de los guantes, la que nunca toca a nadie. En el mundo de la manada, donde el contacto físico es lenguaje, donde los hombres lobos se comunican mediante el tacto, el calor corporal, la presión de una mano en el hombro, yo era una anomalía constante. Una figura al margen de todo lo que era natural en ese universo sobrenatural. Pero esa noche, antes de entrar en el castillo de Stephen, hice algo que rara vez me permito. Me quité los guantes un momento, a solas en mi habitación, y observé mis manos. Piel común y corriente. Líneas comunes y corrientes. Nada que explicara lo que contenían. Sin querer pensé en él, en el gesto que vi en el patio. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que no era miedo al pensar en tocar a otra persona. Era algo más peligroso. Era curiosidad. Debería haber prestado más atención al suelo. Era una tarea sencilla. Entregar documentos al escriba principal del castillo, cruzar el corredor este y regresar sin llamar la atención. El tipo de misión que me asignaba el clan cuando necesitaban que me moviera por un lugar sin levantar sospechas, cartografiando el entorno, memorizando rostros e identificando rutinas. Lo había hecho docenas de veces en docenas de lugares diferentes. Se me daba bien. Era quizás lo único que se me daba realmente bien sin que me costara nada. El pasillo era estrecho y estaba mal iluminado, con antorchas demasiado separadas para el tamaño de la habitación. El suelo de piedra irregular brillaba ligeramente donde la humedad matutina aún no se había secado. Llevaba los documentos con ambas manos, mirando al frente, calculando cada paso con esa atención excesiva que había desarrollado con los años. Porque cuando se posee un don como el mío, se aprende que la negligencia tiene un precio. Pero no vi la roca que sobresalía. Y el mundo se puso patas arriba en una fracción de segundo. La caída fue rápida y torpe, de esas que no te dan tiempo a reaccionar bien, y los documentos fueron en una dirección mientras yo iba en la otra. Mi primer instinto fue protegerme las manos. Siempre las manos, siempre los guantes. Pero el instinto llegó demasiado tarde porque, antes de tocar el suelo, algo me atrapó. Una mano. Firme. Cálida. Cerrada alrededor de mi antebrazo con una fuerza que no dolía, pero que tampoco mostraba debilidad alguna. Lo supe antes de mirar. Todo mi cuerpo lo supo antes de que mi mente lo procesara. Esa presencia densa, ese silencio que lo envolvía y que solo poseían unas pocas personas en el mundo. Cuando alcé la vista, el rostro de Stefano estaba a menos de medio metro del mío, y su expresión era exactamente la que esperaba. Cerrada, observadora, completamente neutral. Pero el guante de mi mano derecha se dobló con el impacto. Y el contacto fue piel con piel. No tuve tiempo de prepararme. Nunca se tiene. El regalo no pide permiso. No espera a que respires hondo y te pongas en posición. Entra como agua en los pulmones, repentino y total. Y lo que me invadió en ese instante fue un dolor tan grande, tan denso, tan antiguo que todo mi cuerpo se paralizó. Vi una pequeña habitación iluminada por velas. Vi las manos de Stefano, las mismas que ahora me sostenían,
temblando mientras sujetaban a un bebé diminuto envuelto en una tela blanca. Vi su rostro sin la máscara que llevaba al mundo, partido en dos, completamente devastado, la clase de expresión que los seres humanos solo ponen cuando algo que amaban deja de existir para siempre. El bebé no se movía, y en los ojos de Stefano, entre la desesperación y el dolor, había algo más agudo que todo eso. Ira, dirigida, con rostro, con nombre. El rostro al que culpaba quedó grabado en su memoria como una cicatriz. Cuando recuperé el conocimiento, estaba de pie en el pasillo, con los documentos recogidos por alguien, y Stefano me miraba con una intensidad distinta a la de antes. Ya no era la fría evaluación de un rey que examina a un extraño en su castillo. Era algo diferente. Era la atención de alguien que se daba cuenta de que algo había sucedido, pero no sabía qué. No preguntó nada. Simplemente sostuvo mi mirada durante 3 segundos, que parecieron mucho más largos. Necesité toda la disciplina que me enseñó el clan para evitar que mi rostro mostrara lo que acababa de cargar. Pero mientras me alejaba por el pasillo, sentí el peso de su mirada sobre mi espalda, y supe, con esa certeza que a veces se manifiesta sin previo aviso, que a partir de ese momento ya no me ignoraría. El mensaje llegó de madrugada, como suele ocurrir con todas las malas noticias. No me la entregó un mensajero. El clan nunca usaba mensajeros para asuntos de verdadera importancia. La encontré en mi habitación, doblada bajo la almohada, escrita con la tinta roja oscura que reservaban para las órdenes innegociables. Reconocí el símbolo en la esquina superior de la hoja incluso antes de abrirla. La marca de mi manada de origen. 3 garras cruzadas sobre un círculo cerrado. Sentí un nudo en el estómago antes de poder leer una sola palabra. Me llevó más tiempo del debido desplegar el papel. Me senté al borde de la cama en la oscuridad, sujetándolo con los guantes, como si el cuero pudiera protegerme del contenido más allá de la tinta, como si existieran guantes capaces de bloquear semejante impacto. La orden fue directa, sin adornos, sin el lenguaje cifrado que el clan usaba para aparentar sofisticación. 7 días. Ese era el tiempo que tenía para entregar el sello de hierro, el objeto que otorgaba a Stefano autoridad absoluta sobre todos los territorios del norte. Ese antiguo artefacto que en la ficción sobrenatural se describiría como el alma de un reino materializada en metal. Sin él, cualquier decisión del rey del norte podía ser cuestionada. Cualquier alianza, cualquier tratado, cualquier ley. El sello no era solo un símbolo, era la columna vertebral de todo lo que había construido. Y al final del mensaje, 2 frases que convirtieron el ambiente de la sala en hielo. Tu hermana está con nosotros. Permanecerá viva mientras tú cumplas con tu deber. Doblé el papel lentamente, con un cuidado absurdo por algo que deseaba destruir con mis propias manos. Lo coloqué sobre mi regazo, y me quedé mirando la pared de enfrente durante un tiempo incalculable. Afuera, el castillo dormía. Adentro, algo dentro de mí se desmoronaba silenciosamente, sin hacer ruido, sin que nadie lo viera. Mi hermana, Sione, 4 años menor que yo, con la sonrisa más sincera que jamás haya visto en un rostro humano, la única persona en el mundo que me abrazó sin miedo a quién era yo, que puso sus manos sobre mis guantes y dijo: sé que estás aquí, como si eso fuera suficiente. No tenía ningún talento, no era útil para el clan en ningún sentido práctico, y precisamente por eso era la herramienta perfecta para controlarme. Lo sabían desde hacía años. Yo sabía que lo sabían. Y sin embargo, nunca había podido protegerme de esa posibilidad, porque proteger a Sione significaba seguir siendo útil, seguir siendo obediente, seguir bajo el control de aquello que me había creado. El romance paranormal que rodeaba la vida de mi manada original no tenía nada de emocionante. Era una estructura de control disfrazada de pertenencia. Pasé los siguientes 3 días cartografiando el castillo con una meticulosidad que rozaba la desesperación. Aprendí el cambio de guardia, los pasillos desiertos antes del amanecer, la ubicación aproximada de los aposentos reales y las cámaras donde se guardaban los objetos de valor. Hice todo esto con la expresión de alguien que simplemente se adapta al nuevo entorno, sin aparente urgencia,
sin dejar que nadie notara la angustia que sentía con cada hora que pasaba. La noche del 5.º día, entré. La habitación donde se guardaba el sello estaba en el último piso de la torre este. No estaba protegida por rejas ni cerraduras comunes, sino por 2 guerreros de la guardia personal de Stephen y un sistema de marcas en el suelo que cualquier hombre lobo con un olfato agudo reconocería como una alarma. Yo no tenía el olfato de un hombre lobo, pero tenía años de entrenamiento en movimientos silenciosos, en respiración controlada, en hacer que mi cuerpo ocupara el menor espacio posible en el mundo. Llegué al pedestal donde reposaba el sello. Extendí mi mano enguantada. Mis dedos se cerraron alrededor del frío metal. Y entonces todas las antorchas del pasillo se encendieron a la vez. Estefano estaba apoyado contra la pared del fondo, con los brazos cruzados, mirándome con esa expresión que empezaba a reconocer. La máscara perfecta que dejaba claro que había mucho más debajo. A su alrededor, 4 guardias permanecían en absoluto silencio. Durante un largo rato no dijo nada. Simplemente miró el sello que tenía en la mano y luego mi rostro. Cuando finalmente habló, su voz era baja, casi tranquila, lo cual resultaba infinitamente más aterrador que cualquier grito. «Quería ver», dijo, «¿hasta dónde llegarías?» La celda no era lo que esperaba. Cuando te pillan con las manos en la masa robando el objeto más valioso del reino de un rey hombre lobo, tu imaginación te lleva automáticamente a lugares oscuros. Mazmorras con suelos de tierra, cadenas oxidadas. El tipo de ambiente que las historias de lobos usan para recordarnos que el poder tiene colmillos y no duda en mostrarlos. Me preparé mentalmente para esto, mientras los guardias me guiaban por los pasillos, manteniendo la respiración tranquila, el semblante impasible, repitiendo mentalmente todo lo que el clan me había enseñado sobre cómo resistir un interrogatorio sin revelar información esencial. La celda estaba limpia. Paredes de piedra, sí, pero sin humedad excesiva. Una cama estrecha con una manta. Una pequeña ventana enrejada que dejaba entrar aire fresco y vislumbrar el cielo. No era cómoda, pero tampoco era un instrumento de colapso psicológico, y esa distinción me perturbaba más que cualquier mazmorra. Estuve solo casi todo el día. Ningún guardia vino a interrogarme. Ningún emisario, ningún consejero, ninguna de las figuras de autoridad que esperaba que vinieran a poner a prueba mi resistencia, alternando la presión con el silencio, la técnica clásica de cualquier grupo con una estructura militar consolidada. Solo silencio. La pequeña ventana de tiempo, y mi propia mente dando vueltas en círculos cada vez más cerrados, mientras los días de la amenaza del clan seguían pasando. Cuando vino solo. Lo primero que me descolocó fue su presencia, que ya esperaba, y la ausencia de testigos. Ningún guardia dentro de la celda, ningún escriba que registrara el interrogatorio. Solo Estefano, una silla que colocó fuera de los barrotes con deliberada calma y el silencio sobrenatural que parecía rodearlo como un campo de fuerza. Se sentó. Abrió un documento que había traído consigo y leyó durante unos 2 minutos sin mirarme, como si yo no estuviera allí, como si fuera una pausa cualquiera en medio de un día cualquiera. Era una técnica. Lo sabía. El clan me las había enseñado todas, pero saber que es una técnica no anula su efecto. Sentí un nudo en el estómago mientras el silencio se prolongaba, y odié a mi propio cuerpo por reaccionar exactamente como él quería. Cuando finalmente cerró el documento y me miró, su expresión era neutral. No había rastro de enfado, ni amenaza evidente. Solo había atención. Intensa. Total. De esa que te hace sentir como si te leyeran desde fuera sin pronunciar una sola palabra. «¿Quién te envió?», preguntó. Sencillo, directo. «Nadie», respondí. Y hasta yo me di cuenta de lo falso que sonaba. Una comisura de sus labios se crispó. No era exactamente una sonrisa, sino más bien la señal de alguien que había confirmado internamente algo que ya sospechaba. «Inténtalo de nuevo», dijo, con la misma serenidad. Y entonces comenzó lo que solo puedo describir como el interrogatorio más extraño que jamás haya experimentado. No gritó. No amenazó.
No utilizó ninguna de las tácticas de presión para las que estaba preparado. Me hizo preguntas con esa voz baja y firme. Y cuando mentí, porque no tenía otra opción, porque Sione seguía con ellos. Simplemente esperó, como si la mentira fuera un objeto que apartaba para examinarlo más tarde. Pero había algo que hacía que no sabía cómo evitar. Me miraba. No como la gente mira cuando espera una respuesta, sino como la gente mira cuando busca algo más allá de las palabras. Y cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía el peso del recuerdo que había traído del pasillo. La habitación con velas, el bebé inmóvil, sus manos temblorosas, y necesitaba toda mi fuerza de voluntad para que no se me notara en la cara, porque él no sabía lo que yo había visto. Pero yo cargaba dentro de mí el dolor más profundo de su vida, y esto creó una asimetría entre nosotros que me destrozaba por dentro cada vez que me trataba como a una enemiga. Durante una de las pausas, se inclinó ligeramente hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, y dijo con una quietud que transmitía peso: «Me tienes miedo, pero hay algo a lo que tienes aún más miedo». No era una pregunta, era una observación, y lo peor es que tenía toda la razón. El romance con hombres lobo que imaginaba vivir aquí nunca incluyó esto. Nunca incluyó ser vista con tanta precisión por alguien a quien se suponía que debía engañar. La pasión en las historias que escuchaba siempre llegaba después de la victoria, después de la resolución, después de que los bandos quedaban claramente definidos. Aquí, en el espacio entre los barrotes y la silla donde él estaba sentado, los bandos se disolvían de una manera que no sabía cómo detener. Cuando se levantó para irse, me dio la espalda por primera vez desde que entró. Y me di cuenta, con una inquietud que no sabría describir, de que en ese momento no quería que se fuera. El segundo día, sin interrogatorios, fue más difícil que el primero. No porque las condiciones de la celda hubieran empeorado. No era así. Todo lo contrario. Y eso era lo que me inquietaba. Esa constante sensación de que el suelo se abría bajo mis pies. La mañana del segundo día, la comida que llegó era diferente. No era el pan duro y el caldo aguado que esperaba. Había carne, verduras cocinadas con hierbas y un trozo de queso envuelto en un paño limpio. Lo dejé todo a un lado y lo observé fijamente durante un buen rato, como si la comida fuera una trampa que debía descifrar antes de tocarla. En la ficción paranormal, los regalos de un enemigo poderoso rara vez son inocentes. Aprendí eso antes de aprender a leer, pero comí, porque el cuerpo no negocia con la desconfianza de la mente cuando lleva suficiente hambre. Esa misma tarde, dejaron una manta más gruesa sobre los barrotes de la celda, lana oscura y pesada, claramente de mejor calidad que la que ya había. Ningún guardia explicó nada, no se pronunció palabra alguna. El objeto simplemente apareció, como aparecen las cosas en los sueños, sin lógica aparente, sin origen identificable. Tomé la manta lentamente, pasé mis dedos enguantados por la tela y sentí algo moverse dentro de mi pecho que preferí no examinar de cerca. Al tercer día, había un libro. No era un libro cualquiera. Era un volumen antiguo, encuadernado en cuero marrón desgastado, con el título grabado en letras doradas que el tiempo había borrado casi por completo. Tuve que sostener la luz de la ventana para poder leerlo. Recuerdos del primer bosque. Canciones e historias de lobos de los clanes ancestrales. Me quedé allí de pie con el libro en las manos durante un tiempo absurdo, incapaz de definir lo que sentía. Era un libro sobre el mundo sobrenatural que habitaba, sobre la mitología que rodeaba a las antiguas manadas, sobre los primeros alfas, sobre los lazos que el romance sobrenatural describe como inevitables, como hilos tejidos antes del nacimiento de cualquiera de los involucrados. Alguien había elegido ese libro en particular. No fue una coincidencia. Y fue en ese momento, cuando empecé a comprender que Stefano sabía más de mí de lo que había dejado entrever durante el interrogatorio, lo que aún desconocía, lo que descubrí mucho después, cuando todo encajó. Era el alcance de lo que había planeado en las últimas semanas. No se trataba simplemente de lo que cualquier rey precavido investigaría sobre un intruso sorprendido con las manos en la masa. Era algo más profundo,
más específico, más personal de lo que cualquier investigación de seguridad justificaría. Conocía los orígenes del clan. Sabía que tenían un historial documentado de identificar niños superdotados en aldeas vulnerables, integrarlos en su estructura y convertirlos en instrumentos a lo largo de años de cuidadoso condicionamiento. Sabía que el método siempre era el mismo. Primero la pertenencia, luego la deuda, después la amenaza. Crear dependencia emocional antes de generar una obligación práctica. Era una estructura de control que perduraba por generaciones y rara vez dejaba huellas visibles en el exterior, solo en el interior, donde nadie mira. Él sabía de Sione, no solo que existía, sino que conocía su nombre, el pueblo donde la tenían retenida, y sabía que la estaban utilizando como moneda de cambio. Tenía información que yo no le había proporcionado en ningún momento del interrogatorio, lo que significaba que había actuado antes de capturarme, que la investigación ya estaba en marcha mientras yo seguía creyendo que me movía por el castillo sin ser vista. Y descubrió algo más, algo que ninguno de sus informantes podría haberle proporcionado, porque no era el tipo de información que se encuentra en registros o relatos de terceros. Era algo que solo pueden percibir quienes prestan atención a lo que hacen las personas cuando creen que no están siendo observadas. Me había estado observando, no solo después de la captura, sino desde antes. En los pasillos, en el patio, durante las comidas comunitarias en las que comía en silencio en el rincón más alejado de la sala común. Se había fijado en mis movimientos, en cómo mantenía la distancia con todos, en cómo las miradas buscaban mi salida de cualquier lugar al que entraba, en cómo nunca me quitaba los guantes, ni con el calor, ni durante las comidas, ni en los momentos en que nadie parecía mirarme. Y él lo había comprendido, no el don en sí, ni el mecanismo sobrenatural que portaba, sino su peso. Había comprendido que los guantes no eran una costumbre, sino una armadura, que el aislamiento no era arrogancia, sino supervivencia, que debajo de todo lo que mostraba al mundo había alguien que había aprendido muy pronto que ser visto por completo era peligroso. En los relatos románticos de hombres lobo de antaño, el alfa reconoce a su pareja no por su olor ni su apariencia, sino por la herida, por la marca específica que la vida deja en ciertas personas y que resuena como un eco en quienes llevan una cicatriz similar. Estefao tenía los suyos. Yo ya los había visto desde dentro. Y mientras hojeaba el viejo libro en aquella celda iluminada por la luz del atardecer, sin comprender aún la magnitud de su contenido, sentí por primera vez desde que crucé la puerta del castillo algo que el clan nunca había podido darme en todos los años que me tuvo: la extraña, casi inquietante sensación de ser cuidado, no controlado, no utilizado, no colocado como una pieza en un tablero más grande. Cuidada, y no tenía ni idea de qué hacer con ello. No pensaba contárselo a nadie. Si alguien me hubiera preguntado aquella tarde si sería capaz de abrir la boca y contarle toda la verdad al hombre que me mantenía cautiva, me habría reído, o al menos lo habría intentado, porque durante semanas mi rostro había olvidado cómo hacerlo correctamente. La verdad era el único recurso que aún me pertenecía por completo. Mientras la conservara, tendría cierto control sobre lo que sucediera después. Era lo que el clan me había enseñado, lo que años de misiones confirmaban. La información es poder, y entregarla sin negociar es la forma más rápida de volverse prescindible. Pero hay efectos del agotamiento que ningún entrenamiento puede predecir. Me desperté en mitad de la noche sin saber muy bien por qué. No era una pesadilla, ni un ruido, sino ese despertar repentino e inexplicable que a veces impone el cuerpo cuando carga con más de lo que puede procesar mientras duerme. El castillo estaba sumido en un silencio profundo, de esos que solo existen cuando incluso los guardias están en el punto más lento de su patrulla, cuando el mundo parece haber dejado de respirar por unos minutos. Y entonces lo vi. Estefao estaba sentado fuera de la celda, en una silla que claramente había traído él mismo, inclinado sobre una pila de documentos que reposaban en su regazo y un pequeño portapapeles portátil. Una linterna baja a su lado proyectaba una luz que apenas llegaba hasta donde yo estaba. No me miraba.
Estaba trabajando, con el ceño ligeramente fruncido, moviendo la pluma con esa precisión contenida que parecía caracterizar cada uno de sus gestos. Me quedé inmóvil durante un buen rato, observando sin que nadie se diera cuenta, y sentí algo extraño en mi interior. No era la habitual desconfianza, ni el análisis estratégico automático que mi mente realiza ante cualquier situación. Era algo más simple y, por lo tanto, más devastador. La imagen de un hombre que tampoco dormía, que también cargaba con algo demasiado pesado para soltar, que había elegido pasar la noche trabajando fuera de una celda donde vigilaba a una mujer que había intentado robarle. ¿Qué clase de rey hace eso? No hace falta que finjas que estabas dormido, dijo sin levantar la vista de los documentos. Me senté lentamente en el borde de la cama. La manta de lana oscura que había llegado 2 días antes estaba colocada sobre mis hombros, y ese detalle me hacía sentir a la vez cálida y completamente expuesta. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, pregunté. Mi voz salió más ronca de lo que esperaba. Ya es suficiente, respondió. Siguió escribiendo unos segundos más. Luego bajó la pluma con cuidado y finalmente me miró. La luz era tenue, pero lo suficientemente brillante como para ver sus ojos. Oscuros, alerta, sin la máscara que usaba durante el día. Era como si las primeras horas de la mañana se permitieran ser más sinceras que las demás. El silencio que se instaló entre nosotros no fue incómodo como yo esperaba. Era denso, sí, pero con el peso de las cosas que existen antes de ser dichas, no con el peso de las cosas que no deberían existir. No sé qué fue lo que desencadenó todo. No fue una decisión consciente, no fue un cálculo, fue la acumulación de días sin dormir bien, de cargar con el recuerdo de su dolor, de sentir cómo los cimientos morales que había construido a lo largo de mi vida se desmoronaban poco a poco desde que crucé la puerta de aquel castillo. Fue el agotamiento de mantener una versión de mí misma que se volvía cada vez más difícil de sostener en presencia de alguien que, al parecer, veía más allá de eso. Comencé a hablar. No fue elocuente, no fue organizado. Las palabras salieron con la lógica fragmentada de alguien que descarga algo que ha estado comprimido durante demasiado tiempo. Primero mi hermana, su nombre, Sione. Cómo sonreía, cómo era la única persona que me abrazaba sin dudarlo. Luego el clan. Cómo me encontraron cuando tenía 8 años. ¿Qué hicieron con el don que descubrieron que tenía? ¿Cómo transformaron algo que ya era difícil de soportar en una herramienta que servía a intereses que nunca fueron míos? Las misiones, los guantes. El precio de cada pieza de información que extraía de personas que no sabían que estaban siendo leídas por dentro. Y luego el sello. El mensaje bajo la almohada, la tinta roja, los 7 días, la elección imposible entre traicionar a un hombre cuyo dolor más profundo había cargado dentro de mí sin su permiso, o perder a la única persona que todavía me hacía sentir que había algo más allá de la mera supervivencia, por lo que valía la pena vivir. Estefan no me interrumpió ni una sola vez. Eso fue lo que más me conmovió. No la compasión, ni ningún gesto visible de reacción, sino el silencio activo con el que escuchaba. Como alguien que entiende que ciertas historias deben contarse en su totalidad para tener sentido, que interrumpir sería una forma pequeña pero real de violencia. Permaneció inmóvil en su silla, con los documentos olvidados en su regazo, sus ojos fijos en mí con esa atención total que había aprendido a reconocer y que aún no sabía cómo recibir sin sentirme vulnerable de una manera que me asustaba. Cuando terminé, reinaba un silencio diferente. El tipo de silencio que viene después, no antes. Miré mis propias manos enguantadas sobre mi regazo. No podía mirarlo a él. Lo sé, dijo. Su voz era baja, casi suave, lo cual desentonaba tanto con su apariencia que tardé un segundo en comprenderlo. Ya lo sabía. Lentamente levanté la vista. No tenía una expresión victoriosa. No había en ella nada que se pareciera a la satisfacción de quien ha conseguido lo que deseaba. Había algo mucho más difícil de definir. Algo que, en el romanticismo sobrenatural de los relatos antiguos, yo habría llamado reconocimiento. La expresión de alguien que ve,
en un rostro inesperado, el reflejo de algo que ha guardado en silencio durante mucho tiempo. El silencio que siguió a esas 3 palabras fue más largo que cualquier otro que hubiéramos tenido antes. Y en medio de él, sin que ninguno de los dos dijera nada más, algo cambió para siempre. Ya no había barrotes lo suficientemente gruesos como para contener lo que estaba sucediendo entre nosotros dos. Esperó hasta el amanecer para hablar. No sé si fue intencional. Si había algo en la forma de actuar de Stefano que requería claridad para ciertas decisiones, como si la oscuridad fuera territorio de las emociones y la claridad perteneciera a la estrategia. O quizás fue más sencillo. Tal vez necesitaba esas horas entre lo que le había confesado y lo que iba a proponer para organizar internamente algo que también le afectaba de maneras que no estaba preparado para expresar en voz alta. Cuando el primer rayo de luz entró por la ventana enrejada, dobló cuidadosamente los documentos, dejó el portapapeles a un lado y se quedó mirando al suelo un instante. Esa pausa que no es de indecisión, sino de preparación. Luego me miró con la expresión que había aprendido a asociar con el Stephen que existía bajo el rey. Directa, sin adornos, con la seriedad de quien elige cada palabra con cuidado, porque sabe que las palabras tienen consecuencias reales. «Tengo una propuesta», dijo. En aquel momento, esperaba muchas cosas. Esperaba un intercambio de información, tal vez. Ser liberada a cambio de todo lo que sabía sobre el clan. Esperaba condiciones, restricciones, algún tipo de control disfrazado de generosidad, porque eso era lo que conocía. Poder presentado como un favor. El clan me había enseñado esta táctica con gran eficacia a lo largo de los años. Lo que propuso fue algo completamente diferente. «Entregaré el sello al clan», dijo. Hizo una pausa, asimilando la importancia del asunto antes de continuar. Un sello falso. Una réplica perfecta, hecha por el mismo artesano que creó el original. No notarán la diferencia hasta que intenten usarlo en una ceremonia oficial, y para entonces habremos terminado lo que debíamos terminar. Me quedé callada, asimilándolo. «Para que funcione», continuó, con una voz que mantenía esa cadencia constante que ni subía ni bajaba, como un río que sabe exactamente a dónde va. «Tienes que volver al clan como si hubieras cumplido la misión, con el sello en la mano, con la historia completa de cómo lo robaste, cómo escapaste, cómo me engañaste». El aire de la habitación se volvió más denso. «Eso significa», dije lentamente, para asegurarme de que entendiera, «que todos creerán que realmente te traicioné». «Todos», confirmó sin apartar la mirada. «Mis guardias, mis consejeros, mi manada, cualquier aliado que tenga en los territorios del norte. Y tu clan creerá que cumpliste la misión y que se puede usar de nuevo en el futuro, lo que nos da la oportunidad que necesitamos para desmantelar su estructura desde dentro». Me levanté lentamente de la cama y me acerqué a la barandilla, no para intentar alcanzarlo, sino porque necesitaba moverme para pensar. El romance de hombres lobo que había imaginado para mi vida nunca había incluido esto. Nunca había incluido a un rey que propone su propia deshonra pública como una jugada estratégica, que pone su reputación en juego con la misma calma con la que jugaría cualquier otro juego. «¿Sabes lo que pasa si esto sale mal?», dije, girándome para mirarlo. «Si el clan descubre la trampa antes de tiempo, mi hermana muere. Y no solo pierdes el sello, sino también la credibilidad ante todos los territorios que te reconocen como autoridad». «Lo sé», dijo, simplemente, sin dudarlo. «Y sin embargo, él propone esto. Soy». Había algo que necesitaba entender, y no había una manera delicada de preguntar. Así que no intenté ser delicado. «¿Por qué?», pregunté. «No me debes nada. Entré en tu castillo con falsas pretensiones, intentando robar el objeto más valioso que posees. Cualquier otro rey me habría ejecutado o me habría usado como moneda de cambio con el clan. ¿Por qué haces esto?». El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro anterior. No era el silencio de alguien formulando una respuesta, sino el silencio de alguien decidiendo cuánta de la respuesta real estaba dispuesto a revelar. «Porque conozco esta estructura»,
dijo finalmente, y había algo en su voz que era más antiguo que la conversación, más antiguo quizás que todo lo que habíamos dicho hasta entonces. Clanes que se alimentan de personas con dones excepcionales, que convierten a los niños en herramientas antes de que tengan el vocabulario suficiente para comprender lo que les están haciendo. Conozco el mecanismo, conozco el precio. No dijo nada más. No hacía falta. Recordé el momento que había vivido en el pasillo, la habitación con velas, el bebé, el rostro de la persona a la que culpaba. Y comprendí, sin que él tuviera que confirmarlo, que ese recuerdo y lo que acababa de decir estaban conectados de una manera que aún no lograba comprender del todo. Lo miré fijamente durante un largo rato. Luego miré los barrotes que nos separaban. Después, mis propias manos enguantadas. En las historias de romance paranormal que me contaba mi abuela, siempre había un momento en que el destino se presentaba no como una revelación dramática, sino como una elección silenciosa, un instante en el que podías ir por un camino u otro, y la diferencia no radicaba en lo que era más seguro, sino en lo que podías creer. Acepto, dije. Y solo después de que las palabras se marcharon, mientras observaba cómo algo se transformaba sutilmente en su rostro, me di cuenta de que algo fallaba en mi motivación, porque había entrado en ese castillo por Sione, había soportado el interrogatorio por Sione, había soportado cada hora en esa celda con su nombre como mi ancla. Pero no fue por Sione que dije que sí, fue porque miré a ese hombre. Y por primera vez en mi vida, sentí que había alguien al otro lado que era completamente sincero conmigo. Sin segundas intenciones, sin control disfrazado de afecto, sin usarme como un instrumento mientras fingía verme como una persona. Y la pasión que a veces despierta lo sobrenatural no necesita palabras bonitas para ser real. A veces se ve exactamente así. Confiarle a alguien algo en lo que nunca antes habías confiado a nadie, y darte cuenta, con un escalofrío recorriendo tu espalda, de que no te arrepientes. Estefano se levantó de la silla. Por primera vez desde que habíamos empezado a hablar, había algo diferente en su postura. No una relajación total, que dudaba que alguna vez se permitiera, sino una tensión distinta. No la tensión de alguien que se defiende, la tensión de alguien que empieza a construir algo con cuidado. Necesitarás 3 días para prepararte, dijo. Cuando salgas de aquí, saldrás por la puerta principal, con el sello en la mano, y con todos creyendo que me has derrotado. Se detuvo al borde de la salida, sin darse la vuelta por completo. Cuida de tu hermana, dijo, con una quietud que contenía algo que ninguno de los dos estaba preparado para llamar por su nombre. Y se marchó. Me quedé inmóvil en el centro de la celda, con el amanecer entrando a raudales por la ventana enrejada y calentando el suelo de piedra bajo mis pies, sintiendo el peso de todo lo que había cambiado en las últimas horas, con esa intensidad particular de las cosas que no se pueden deshacer. La manada a la que había servido toda mi vida me había enseñado que la lealtad se compra con miedo. Estefano me acababa de demostrar que también pueden hacer de algo completamente diferente. Los 3 días de preparación pasaron demasiado rápido. No en el buen sentido, sino en el sentido de que el tiempo se acelera porque lo que viene es demasiado grande para enfrentarlo de frente, y el cerebro encuentra maneras de mantenerte ocupado con pequeños detalles para que no te detengas a procesar la verdadera magnitud de lo que estás a punto de hacer. Memorizando rutas de escape, ensayando la historia que le contaría al clan, cada detalle del robo ficticio, cada vacilación calculada que haría que la mentira fuera convincente, memorizando el peso del falso sello en mi mano para que mi cuerpo reaccionara como si fuera real. Durante esos 3 días, Estefano me había dado acceso a una habitación fuera de la celda. Seguía bajo vigilancia, con restricciones, pero con espacio suficiente para moverme, pensar e intentar construir internamente la versión de mí mismo que necesitaría ser cuando cruzara la puerta del clan fingiendo la victoria. Era como ensayar un papel en una obra de teatro donde el precio de equivocarse en una línea no era la vergüenza, sino la muerte de alguien a quien amaba. En la mañana del 4.º día, salí por la puerta principal del castillo,
con el sello falso guardado en la bolsa de cuero que habían preparado especialmente para este momento. Los guardias que me vieron marchar no ocultaron sus expresiones. Confusión, resentimiento, esa ira contenida de quien no entiende por qué la intrusa se marcha con la cabeza bien alta en lugar de encadenada. Mantuve el paso firme y la mirada al frente, porque mirar atrás sería el fin de todo. No miré hacia atrás. El clan se estableció en una fortaleza a 2 días de camino al noreste, en una región donde el bosque era tan denso que el sol apenas llegaba al suelo incluso en pleno verano. Conocía aquel lugar con la incómoda intimidad de quien creció entre sus muros. Cada pasillo, cada escondite, cada rostro que habitaba esos espacios. Y era precisamente ese conocimiento lo que me hacía temer a formas que no podía articular por completo. Porque el clan también me conocía, con la misma intimidad, con la misma profundidad. Llegué la tarde del segundo día de mi viaje. El líder del clan, Dravon, un hombre de 60 años con una mirada que nunca olvidaba nada y una paciencia que resultaba traicionera, me recibió en el patio central, con la expresión de quien revisa una transacción comercial. Miró la bolsa. Me miró. Y entonces sucedió algo que hizo que el suelo desapareciera bajo mis pies, silenciosa y completamente. Él sonrió. No es la sonrisa de alguien que está satisfecho, es la sonrisa de alguien que ya lo sabe. Elara, dijo, con esa voz de alguien que nunca alza la voz porque nunca lo necesita. ¿De verdad creíste que no me enteraría? El mundo sobrenatural tiene sus propias maneras de revelar secretos. En medio del caos que se había vivido en el castillo de Stefan, había olvidado que Dravon tenía sus propios informantes, sus propias redes, construidas a lo largo de décadas con la paciencia de quien comprende que el verdadero poder no grita, sino que espera. Alguien dentro de la fortaleza había hablado. No sobre el plan completo. No tenía todos los detalles. Lo pude ver en la forma en que formuló las siguientes preguntas. Pero sí lo suficiente. Lo suficiente para que supiera que el sello que llevaba no era lo que debía ser. 2 hombres aparecieron detrás de mí antes de que pudiera procesar el siguiente paso. ¿Dónde está tu hermana?, pregunté, y mi voz salió más firme de lo que merecía. A salvo, respondió Dravon. Por ahora. Me condujeron a una habitación interior, sin ventanas, con una sola linterna en la pared. Me senté en una silla que no me ofrecieron, pero la tomé de todos modos, porque necesitaba algo que me hiciera sentir que tenía la libertad de elegir en ese momento, aunque solo fuera dónde sentarme. Me confiscaron la bolsa. Me quitaron el sello falso y lo colocaron sobre la mesa frente a mí. Dravon se puso de pie, examinando el objeto con la atención de alguien que no necesita apresurarse porque el tiempo está de su lado. «Excelente trabajo artesanal», dijo, casi con admiración. «El rey tiene buenos artesanos, pero no lo suficientemente buenos». Recorrió con los dedos la superficie del sello, y luego me miró con esa expresión que había temido toda mi vida. La mirada de alguien que calcula tu valía una vez que has dejado de ser útil como antes. Fueron las horas más largas que he vivido. Dravon no usaba la violencia como su principal herramienta. Usaba la amenaza de ella, el espacio entre lo que podía hacer y lo que aún no se atrevía a hacer, y ese intervalo era más asfixiante que cualquier dolor físico. Me senté en aquella habitación sin ventanas, contando el tiempo a la luz de la antorcha, viendo cómo la llama se extinguía, preguntándome dónde encajaba Stefan en el plan, si había sido advertido, si el informante que había alertado a Dravon también había avisado a la fortaleza, si él viniera. Llegaría a tiempo, y entonces lo oí, primero a lo lejos, un sonido que las novelas románticas de hombres lobo de antaño describen como el trueno que precede a la tormenta, pero que cualquiera que haya estado cerca de un ejército en movimiento reconoce como algo mucho más concreto e inmediato. Luego más cerca. Después, las voces de los guardias de afuera cambiaron de tono con esa urgencia particular que no deja lugar a dudas sobre lo que está sucediendo. Dravon se cruzó de brazos y me miró con algo que, por primera vez, identificaría como preocupación. Vino en persona, dijo, más para sí mismo que para mí. Te advertí que era diferente.
respondí. Y fue lo primero sincero que dije desde que llegué. Pero había un problema. Yo estaba dentro de la habitación sin ventanas, con 2 guardias en la puerta, y el ruido del exterior se hacía cada vez más fuerte, pero aún no era una resolución. Era una confrontación. Era el caos de la mitad del plan, y la mitad del plan es siempre donde las cosas se desvanecen en sí mismas de maneras que ninguna cantidad de preparación puede cubrir por completo. Fue entonces cuando lo sentí. La pasión que despierta lo sobrenatural cuando no te queda nada más en lo que confiar que en ti mismo. Dravon estaba a menos de 2 metros de mí. Me quité el guante de la mano derecha. Se dio cuenta demasiado tarde de lo que eso significaba. Di un paso, extendí la mano, y cuando mis dedos rozaron su antebrazo por encima de la manga, abrí el regalo de una manera que nunca antes había hecho. No pasivamente, no simplemente recibiendo lo que viniera, sino activamente, intencionalmente, adentrándome en esos recuerdos con toda la fuerza que tenía. Lo que encontré fue lo que siempre encuentra el don, lo que está oculto, lo que duele, lo que la persona jamás dejaría salir de otra manera. Pero esta vez, en lugar de guardarlo y no decirlo, lo dije en voz alta. Cada secreto, cada traición. Cada persona que había destruido durante décadas liderando un clan que se alimentaba de otros. Los nombres de los niños que había reclutado a la fuerza. Los tratos que había roto con manadas aliadas. Las muertes que había ordenado y que fueron registradas como accidentes. La puerta estaba abierta. Los 2 guardias escuchaban. Y afuera, donde el enfrentamiento aún continuaba, las voces comenzaban a cambiar de dirección. Caí de rodillas antes de terminar. El esfuerzo de usar activamente el don era diferente a todo lo que había hecho antes. Era como forzar el agua cuesta arriba, como hacer que el río fluyera montaña abajo. Sentí que el mundo se oscurecía en los bordes antes de terminar de hablar. Y lo último que vi antes de perder el conocimiento fue a Dravon retrocediendo, a los guardias mirándolo con expresiones que ya no eran de obediencia, y la puerta de la habitación abriéndose finalmente. No vi quién entró, pero reconocí el peso de los pasos, y entonces no hubo nada más, solo oscuridad total y el silencio que le siguió, que siempre es más denso que cualquier ruido anterior. Recuperé la conciencia gradualmente, como alguien que emerge de las profundidades del agua sin fuerzas suficientes para nadar, simplemente flotando, dejando que la superficie llegara a su debido tiempo. El techo era de piedra gris claro con una viga de madera oscura que lo atravesaba. Conocía ese techo. No porque lo hubiera visto antes. Era diferente de la celda, diferente de la habitación de los 3 días de preparación, sino porque había algo en la cualidad del silencio de ese espacio que reconocía en lo más profundo de mi ser, como una nota musical que solo has oído una vez, pero que el cuerpo no olvida. Era el silencio del castillo de Estéfano. Denso, antiguo, con la textura particular de muros que habían soportado siglos de peso. Me costó un tiempo poder mover la cabeza. Cuando logré llegar, él ya estaba allí, sentado en una silla junto a la cama, sin estar fuera de ninguna valla, sin estar separado por ninguna estructura de hierro ni distancia estratégica, justo dentro del mismo espacio que yo, con documentos en su regazo, y la postura de aquel hombre que había aprendido a reconocer en las primeras horas de la mañana, cuando el rey descansaba lo suficiente como para que su humanidad se vislumbrara en los márgenes. La antorcha en la pared detrás de él estaba baja, y la luz que entraba por la ventana del dormitorio era la luz suave y pausada del atardecer, de esas que no exigen nada de nadie. Levantó la vista de los documentos cuando se dio cuenta de que estaba despierta. No dijo nada de inmediato, simplemente me miró un instante con esa atención tan intensa de la que ya no intentaba apartar la mirada, porque había aprendido, a lo largo de todo lo que habíamos vivido, que ser vista por él no era peligroso. Era algo completamente distinto, algo para lo que aún no tenía un nombre adecuado, pero que reconocía en mi cuerpo antes de reconocerlo en mi mente. Sione, dije. Mi voz salió ronca, extraña, como si las palabras tuvieran que atravesar algo que aún estaba sanando. Está aquí, respondió.
con esa economía de palabras que nunca denotaba frialdad, sino precisión. En la habitación de al lado. De acuerdo. Cerré los ojos un instante. El alivio que sentí no fue dramático. No fue el colapso emocional que había imaginado. Fue más sutil. Fue ese alivio que se siente como poder respirar hondo después de semanas sin poder hacerlo. Me quedé mirando al techo un rato, dejando que todo mi cuerpo recordara lo que era existir sin la constante urgencia que oprimía cada músculo. Los recuerdos de las últimas horas volvieron fragmentados. La habitación sin ventanas. Dravon. El guante que me quité. El peso del regalo usado de una forma que nunca antes había intentado. La oscuridad que llegaba hasta los bordes. Los pasos que reconocí antes de perder el conocimiento. Llegaste tarde, dije sin mirarlo. No era una acusación, sino una observación, con un tono casi desenfadado, del tipo que solo se dice cuando el peligro ha pasado, y sorprendentemente, uno sigue ileso. Llegué a tiempo, corrigió, y había algo en su voz que rozaba la sequedad, pero no del todo, algo que en cualquier otro hombre yo habría interpretado como un alivio disimulado. Giré la cabeza para mirarlo. Había colocado los documentos sobre su regazo y me miraba con esa expresión que había aprendido a interpretar en las últimas semanas. No la máscara del rey, no el rostro calculador de quien gobierna un territorio entero con la precisión de un artesano, sino el rostro que se escondía tras ella. El rostro que aparecía en las primeras horas de la mañana, cuando el guardia descendía lo suficiente para que el ser humano ocupara el lugar que normalmente desempeñaba. El clan, dije. Se está desmoronando, respondió. Lo que has revelado no tiene remedio. Los nombres que pronunciaste, los acuerdos rotos, las muertes. Había gente en ese patio que tenía familiares entre aquellos a quienes él había destruido. El clan no sobrevivirá a esto. No de esta manera. Me quedé callada, asimilando lo sucedido. Había cierta complejidad en ese alivio, porque el clan era una estructura de control y crueldad, sí, pero también era el único mundo que había conocido desde los 8 años. Cuando cae una prisión, la libertad que queda tiene una textura extraña e incómoda, como demasiada luz en los ojos de alguien que ha estado en la oscuridad durante demasiado tiempo. Stefan se levantó lentamente de la silla. Caminó hasta la ventana y se quedó un momento de espaldas a mí, mirando hacia afuera, y yo lo observé con esa atención que se había vuelto natural, casi inevitable. La amplitud de sus hombros, la forma en que sostenía su propio peso, la manera en que incluso de espaldas parecía estar completamente presente en el espacio que ocupaba. Cuando se dio la vuelta, su postura era diferente. No era una franqueza total. Él no era ese tipo de hombre, y yo empezaba a comprender que nunca lo sería, y que había algo en esa coherencia que, extrañamente, era justo lo que necesitaba encontrar. Era una franqueza específica y delimitada, la franqueza de alguien a punto de decir algo que no suele decir a mucha gente. «Puedes irte», dijo. Las palabras resonaron en el silencio de la habitación con un peso que no esperaba. «La puerta está abierta», continuó, con esa voz grave que ni subía ni bajaba, que siempre mantenía el ritmo de un río que sabe a dónde va. «Tu hermana está a salvo. No le debes nada a nadie». Una pausa breve y precisa. A nadie. Lo miré fijamente durante un buen rato. En el romance sobrenatural de las historias que he escuchado toda mi vida, este sería el momento de la declaración. El alfa finalmente nombra lo que siente. Las palabras adecuadas llegan con la inevitabilidad de algo que siempre ha estado ahí, esperando ser dicho. La pasión que lo sobrenatural cataliza se transforma en un hermoso discurso, en una promesa de protección eterna, en todos los adornos que las historias de lobos añaden a los momentos importantes para hacerlos más atractivos. Él no hizo eso. Me dio la salida. Sin condiciones, sin presión, sin una estructura de obligación disfrazada de afecto, que era el único lenguaje que había aprendido a reconocer como cuidado hasta entonces. Me senté lentamente en el borde de la cama. Miré mis manos en mi regazo. Los guantes seguían ahí, como siempre, esa armadura constante que había llevado desde los 8 años. Pensé en Sione,
en la habitación de al lado. Pensé en el bosque del clan, ahora sin la estructura suficiente para contenerme. Pensé en todas las direcciones que el mundo se me había abierto de repente, después de décadas de tener solo la dirección que ellos me indicaban. Y entonces pensé en él. No era el recuerdo que había traído del pasillo, la habitación con velas, el bebé, las manos temblorosas. No era la versión de su dolor que había habitado sin permiso. Pensé en el hombre que se había sentado fuera de una celda en plena noche trabajando en documentos, que había dejado una manta de lana oscura sobre los barrotes sin explicación, que había propuesto su propia deshonra pública como parte de un plan para liberar a alguien que había intentado robarle, que había dicho «lo sé, ya lo sabía», con una voz que no expresaba victoria, solo reconocimiento. Pensé en el hombre que acababa de ofrecerme la salida más completa que jamás me habían ofrecido, y comprendí, con esa claridad específica que a veces llega tarde pero que se presenta íntegra, que quedarme no sería una señal de debilidad. Por primera vez en mi vida, sería una elección. Me levanté de la cama. Di 3 pasos hacia él, no con rapidez, ni con el ímpetu dramático de las historias, sino con la deliberación de quien camina hacia algo con plena conciencia de lo que hace. No retrocedió, no avanzó, simplemente se quedó donde estaba, y me dejó acercarme, y en eso había algo que era igual al verdadero Sil, genuino, irrepetible. Me detuve a menos de un paso de distancia. «Me quedaré», dije. No sonreía mostrando los dientes. Era ese leve movimiento de la comisura de los labios, lo que yo había aprendido a reconocer como su verdadera sonrisa, la que no estaba destinada a un público. Sus ojos oscuros me miraban con esa atención absoluta que al principio me había asustado y que ahora recibía de una manera completamente diferente. «¿Por qué?», preguntó. Y no era una prueba, era la misma pregunta sincera que yo me había hecho. Lo miré por un instante. Luego miré mis propias manos enguantadas. Lentamente, más lentamente que cualquier otra cosa que hubiera hecho en los últimos días, con una atención al detalle casi ceremonial, me quité el guante de la mano derecha. No usar el regalo, no ver nada, simplemente extenderle la mano abierta y dejar que él también elija. En el romance paranormal de manadas ancestrales, existe un concepto que los alfas han conservado desde antes de aprender a hablar. La idea de que el verdadero vínculo no nace de la sangre, el poder o la necesidad, sino del momento en que 2 seres, cada uno completo en sí mismo, eligen deliberadamente el mismo espacio. No por falta de alternativas, no por miedo, no por deudas, por elección. Libre, completo. Estefano miró mi mano abierta por un instante, que contenía todo lo que habíamos vivido. El patio neblinoso, el pasillo donde se doblaba el guante, la celda, el amanecer con los documentos, la habitación sin ventanas, la oscuridad que había llegado hasta los confines antes de que él llegara a tiempo, y entonces puso su mano sobre la mía, sin inmutarme ante lo que pudiera ver, sin dudar ante lo que llevaba, solo un regalo, completo, real. Afuera, el sol estaba terminando su descenso sobre los territorios del norte, y lo sobrenatural que había moldeado cada parte de mi vida hasta ese momento guardó silencio por unos segundos, como si la fuerza ancestral que entrelaza los destinos también supiera reconocer cuando algo está, finalmente, en el lugar donde siempre debió haber estado. Los meses que siguieron fueron diferentes a todo lo que había conocido antes. No fue dramático. La vida real rara vez anuncia sus transformaciones con bombos y platillos. El cambio se produjo gradualmente, como la luz del amanecer, donde es imposible precisar el momento exacto en que la oscuridad se convirtió en luz. Me integré al castillo por mérito propio. Consejera, presencia, influencia, nunca una herramienta. Mi don, que había sido un instrumento de control en manos del clan, se transformó por completo cuando empecé a decidir cómo usarlo. Descubrí que hay una enorme diferencia entre ser utilizada y elegir contribuir. Estefano cambió las leyes del norte. Creó una protección formal para las personas con dones excepcionales,
convirtiendo en delito la explotación de lo que siempre se había considerado un recurso. Lo hizo discretamente, sin largos discursos, a su manera. Sione llegó una tarde de otoño con una pequeña mochila y la sonrisa más sincera del mundo. Vino a vivir con nosotros, y el castillo, que había sido una prisión antes de convertirse en un hogar, finalmente cobró sentido. Me enviaron a destruir a un rey. Terminé construyendo una casa a su lado. Y aprendí que las historias más bellas comienzan justo donde todo parece perdido. Si fueras Elara, ¿te habrías quedado o te habrías marchado? Cuéntame en los comentarios. Leo todo. Y si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aún hay mucho más por venir.